Como fui jurado hace ya unos 6 años, la expectativa de ver trabajos más recientes de Centroamérica era grande. Y lo interesante de esta edición es que, al margen de los trabajos previamente de video o de videoarte o de, digamos, imagen en movimiento, han habido otros intereses que están mucho más ligados al interés que existe hoy día en los artefactos tecnológicos y en la manipulación de los artefactos tecnológicos, es decir, la síntesis de imágenes, por ejemplo, o por ejemplo, algunos trabajos que trataban de darle otra función a los artefactos tecnológicos. Entonces, en ese sentido, he encontrado una mayor diversidad de propuestas, no tanto centrados en el aspecto audiovisual, y de alguna forma preocupados también por el aspecto de la síntesis de la imagen, es decir, qué podemos hacer para hacer diferente la imagen a partir de la tecnología, pero sin que sean efectos banales, sino donde de alguna manera existe una investigación acerca del proceso técnico. Bueno, una de las cosas que nos parecieron como ineludibles, al menos, es que definitivamente ha habido un cambio generacional. El grueso de la participación estaba conformada por personas que están en los 20 años y eso plantea una diferencia. Es una generación que maneja con mayor solvencia como todo el instrumental técnico, a diferencia de las ediciones anteriores de Inquieta Imagen, donde no se veía eso. Y desde ese punto de vista, pues habían trabajos muy interesantes, ¿verdad? Porque habían ciertas limitaciones en las ediciones anteriores que en este caso no se veían, pero igual esta mayor solvencia, digamos, tiene como pros y contras, porque también había una mayor tendencia a hacer propuestas como muy tecnicistas y muy formalistas que tenían poco que aportar. De hecho, por eso la selección que se hizo fue bastante drástica, porque el manejo técnico no garantiza necesariamente una calidad en el trabajo. Y bueno, y esa fue una de las preocupaciones que existieron de parte nuestra, que es básicamente un interrogante a las personas que están concursando en iniciativas como esta, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenés que aportar o qué es lo que tenés que decir? ¿Cuál es ese trabajo de reflexión personal que haces a la hora de participar en un concurso? Sí, porque creo que además había había un espacio como en el que nosotros veíamos como que existía el conflicto. Normalmente el conflicto no tiene que ser negativo. O sea, creo que el conflicto puede ser también un campo de visibilidad en el que uno puede empezar a detectar como como síntomas, ¿no?, muy recurrentes de cómo es que hoy día los artistas, o en este caso los creadores, porque había un público bastante diverso, ¿no?, entre aquellos que sí se consideraban artistas, algunos otros que estaban más bien trabajando como desde la cuestión creativa, pero que nosotros denotábamos sobre todo que había una posible ausencia de toma de posición, ¿no? La segunda es que también había una falta, en algunos casos, no en todos, de cómo resolver ese conflicto en cuanto a la aportación y el manejo de la plataforma, porque entender que un festival de artes electrónicas y video implica que tiene que haber, más allá de la construcción formal, tiene que haber una aportación, tiene que haber una experimentación, y esto nos lleva a pensar que el experimentar y el aportar es una toma de posición, y aquí hablamos de una actitud política, y no necesariamente, que también lo hablamos, lo político es en el esencial tema. O sea, tiene que haber también una toma de posición por parte de los mismos creadores, y esto también nos está denotando que había mucha ausencia, y ahí llegamos a lo generacional, de artistas que en algún momento veían en este tipo de eventos una posibilidad de generar una pantalla de proyección, tanto a términos de mercado cultural y de mercado económico del arte. Es decir,
El premio no es un premio verlo como tal, puede ser una aportación incluso para gestionar y motivar la producción en un mediano y largo plazo. Ahí es que también nosotros, al momento de hacer la recapitulación de los proyectos y en ese sentido hablar ahora de cómo se iba a trabajar las menciones, incluso el premio ganador, era precisamente ver cómo esto podía contribuir a generar nuevas expectativas, darles también la posibilidad de lanzar nuevas preguntas a los creadores y sobre todo a la institución, porque creo que aquí también había un rollo de institucionalidad que lo pusimos sobre el tema de debate, que tiene que ver con cuál es verdaderamente la función que está tomando este tipo de eventos a nivel institucional. ¿Realmente son los que están y están los que son? O esa ausencia también nos está hablando de que los artistas están volteando a ver otro tipo de producción. O sea, aquí había también una relación como bastante juguetona, ¿no?, entre la plástica, ¿no?, y la técnica llevada a un plano digital, ¿no? A diferencia de otros años en donde existían ciertas temáticas, como por ejemplo aspectos vinculados a la memoria o trabajo performativo y de acción, que de alguna manera está vinculado al interés del uso a veces del cuerpo o de cómo una acción trasciende el campo del arte y pasa al ámbito social. Este año las preocupaciones de los artistas han sido mucho más ligadas a la explosión de información, a la globalización de alguna manera, o a los aspectos de consumo globalizado, y creo que justamente el gran reto ahora se da en ver cómo desde Centroamérica este tipo de trabajos, este tipo de temáticas van a contribuir con la discusión global sobre el tema. Definitivamente ha existido una evolución entre, digamos, la producción que de los últimos años a la actual. El uso mucho más sofisticado de alguna manera, o de alguna manera la capacidad técnica se ha hecho evidente, la fluidez en la capacidad técnica es importante. Esto es, yo diría, una evolución sin lugar a dudas, y lo que tengo como expectativa es ver cómo en los próximos años esta capacidad técnica también va a permitir encontrar algunos temas o explorar algunas discusiones, ya sea globales o sea más locales, pero donde, digamos, se note un componente diferencial o un aporte desde Centroamérica. Me parece que en esta ocasión Inquieta Imagen dio un giro importante, ¿verdad? Y muchas veces las personas que participan no son conscientes de eso y por eso lo señalan, porque siempre, ¿verdad?, es muy fácil responder señalando cuál es el cambio que tiene que hacer el otro, en este caso la institucionalidad, o cuáles son las expectativas que tengo respecto a la institucionalidad, y me parece que se hizo un giro bien importante, sobre todo en términos de cómo se está entendiendo el tipo de estímulo que quiere generar este espacio. Antes era un premio y punto, ¿verdad?, con este formato típico de, bueno, un premio que pasa por cierta cantidad de dinero y bueno, y por la legitimación que eso implica. Pero en este caso más bien se trata de que la persona que tuvo el reconocimiento principal va a poder desarrollar un proceso curatorial con la institución que va a terminar en una exposición, lo cual me parece como, en términos de, se está, de repente aquello que era un concurso se transforma en la puerta para iniciar un proceso de construcción y de profundización, ¿verdad?, bastante más agudo, y eso me parece una cosa maravillosa. Entonces, en ese sentido, creo que ya ahí la institución ha dado un paso en términos de redondear esto de, bueno, hacemos un concurso para reconocer y para estimular cierto tipo de producción, y en ese sentido creo que se redondeó mucho. Entonces, desde ahí me parece valioso hacer el reconocimiento. Ahora, pensando en la participación y en esto que hablábamos antes, yo esperaría que los artistas se cuestionen un poquito más o piensen un poquito más cuál es la razón de ser de este tipo de eventos. O sea, ¿por qué una institución pública, además, decide hacer un concurso? ¿De qué va eso? Y sobre todo, ¿por qué yo, artista, decido participar? ¿Cuál es mi fin último, ¿verdad?
¿verdad? Si mi fin último es ganarme un premio o de qué va es iniciar un proceso de construcción, etc. ¿Y por qué hablo de esos interrogantes? Porque una vez que uno se hace esos interrogantes, los términos de mi participación van a ser distintos. Decimos esto por motivos obvios, o sea, siempre pasa. Se ven muchísimas obras que uno dice, ok, esto es un ejercicio. Entonces, ¿por qué entras a un concurso con la pretensión de que esto que está en estado de ejercicio sea concursable? O bien, personas que participan con cosas totalmente fuera de las bases del concurso. Es decir, este era un concurso de videocreación y arte digital y tuvimos que revisar, por ejemplo, pinturas y trabajos, ¿verdad? En otros formatos que uno dice, ¿por qué intenta ser truculento? Entonces nos parece que hay un trabajo como hay un trabajo crítico de parte de los artistas que hace falta. Y también un trabajo más solidario en términos de cómo yo, sujeto artista, me quiero relacionar con la institución, y eso pasa por entender por qué la institución está haciendo ciertas cosas y por qué no. Eso de un lado, y de otro lado, que es un poco lo que señalaba hace unos minutos. Estamos hablando de medios que están cambiando constantemente, medios que si algo permiten es el juego, es la exploración, etc. Y eso lo vimos muy poco, ¿verdad? Hay como una relación muy pasiva con este tipo de medios de parte de las personas, ¿verdad? Y nos parece que ahí hay toda una subutilización, ¿verdad? Que de hecho que por algo se diferencia o se ha diferenciado históricamente Centroamérica del tipo de trabajos que se producen en el resto de Latinoamérica. Entonces nos parece me parece que ahí hay como un campo que hay que explotar, y un poco la selección, las obras que fueron seleccionadas en este concurso muestran claramente de que ese fue uno de los aspectos que nos pareció valioso destacar. O sea, buena parte de los que sí fueron seleccionados sí tienen algo de esa actitud más de tomo el riesgo, exploro este medio, le doy vuelta a las posibilidades que me da, las extiendo, ¿verdad? Eso es lo que está ocurriendo en las obras seleccionadas, y en parte ese es uno de los criterios que hizo que todo lo que no se seleccionó, no se seleccionara, y tenía que ver con